Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia al webinar de Inescan S. Me presento, soy Daniel Ávila, Product Manager de Sign3D. Y a continuación pues, os voy a presentar, voy a pasar con mi compañero Pablo Crespo, el técnico de producto, quien nos presentará el escáner Inescan S. Las preguntas se resolverán al final del webinar, con lo cual os ruego un poquito de paciencia con el fin de no interrumpir al compañero. Os paso con mi compañero Pablo Crespo. Hola, buenos días. Pues aquí tenemos montado el escáner, el Inescan S. Como sabéis, es un escáner a capturas estáticas, ¿vale? Teniendo el escáner fijo en una posición. El equipo consta de un escáner con trípode y una mesa giratoria, ¿vale? En la que colocaremos la pieza, o si queremos hacer piezas mayores podemos quitar la mesa giratoria y simplemente ir cambiando nosotros la posición del modelo. El tamaño de pieza que podemos escanear con este equipo sería de hasta 20 centímetros de lado, un cubo de 20 centímetros. En caso de usar la mesa giratoria, sería simplemente colocar la pieza aquí encima, entonces la mesa iría girando, ahora lo vamos a ver. O en caso de que utilicemos el modo libre, modo sin mesa giratoria, podríamos hacer piezas de hasta 70 centímetros. El uso del escáner es muy sencillo. Os voy a poner la pantalla de mi ordenador para que podáis verlo. Vale, ahí deberíais estar viendo mi pantalla. Correcto. Vale, perfecto. Bien, entonces, este es el software del escáner. Como veis, nos pregunta qué escáner es el que estamos usando, porque el software es el mismo para los dos modelos de esta marca. Nosotros estamos utilizando el Inescan S. Entonces, una vez le indicamos el escáner que vamos a utilizar, tenemos muy pocas opciones. Vemos que es muy sencillo. Simplemente tenemos un botón para calibrar. Para calibrar utilizamos este panel. Lo único que tenemos que hacer es colocarlo enfrente del escáner, encima de la mesa, y a pulsar el botón de comenzar la calibración, lo que hace es girar y sacar capturas en distintas posiciones. Ya le tengo calibrado. Una vez calibrado, el escáner le dejamos tal y como está. No se puede mover el escáner una vez calibrado, porque lo que hace es calcular la posición de la mesa para luego compensar el giro y poder ir alineando las distintas tomas. Entonces, ahora vamos a simplemente decirles si queremos utilizar la mesa giratoria o no. Vamos a ponerlo primero con la mesa giratoria. Pasamos al siguiente punto. Ahora nos pide que creemos un nuevo proyecto o que abramos uno que ya tengamos comenzado para seguir capturando, seguir sacando nuevas tomas. Creamos un nuevo proyecto. Vamos a llamarle aquí. Vale, entonces lo siguiente que nos pide el escáner es que le digamos si queremos utilizar el color de la cámara. Podemos hacer solamente la geometría o el modelo con el color proyectado sobre esa geometría, sobre esa malla. Por segundo nos pide si queremos generar un modelo completamente cerrado, listo para mandar a una impresora 3D, por ejemplo, o solo queremos que nos genere la malla, la superficie de las zonas que realmente ha capturado. En caso de que hagamos una pieza completa, lo ideal sería utilizar el modelo cerrado completo, pero si solamente hacemos media pieza, por ejemplo, pues la parte que no tenemos capturada se la va a inventar, la va a cerrar siguiendo la misma curvatura que tenía la pieza en esa zona. Y luego, por último, nos pide qué nivel de detalle queremos que tenga la pieza. Desde un nivel de detalle bajo para un archivo muy ligero, pero con menos detalle, hasta un archivo muy detallado, pero que también es más pesado. Le ponemos ahora de momento alto detalle y aplicamos. Lo primero que nos pide es si queremos hacer el balance de blancos. Entonces le voy a decir que sí. Balance de blancos simplemente consiste en poner un objeto blanco delante del escáner. Podemos dejar aquí apoyado y aceptar. Y entonces el escáner proyecta una serie de patrones sobre la hoja blanca para encontrar la configuración de color. Vale, ya lo tenemos hecho. Siguiente paso, nos dice que le digamos qué tipo de objeto es el que vamos a escanear. Si es un objeto muy brillante, muy claro, como el que tenemos aquí una figura hecha por impresión 3D.
Si tenemos un objeto más oscuro, lo que hace simplemente es sacar una captura más brillante para poder sacar ese color oscuro. Si tenemos un objeto que tiene dos colores, podemos utilizar esta opción en la que captura dos valores distintos y los combina. Captura, por un lado, unas fotos para las zonas claras y otra foto para las zonas oscuras, digamos. En este caso, el objeto es claro, dejamos esta opción y ya estamos listos para escanear. Como vemos, solamente nos va pidiendo una serie de valores fáciles de rellenar, muy sencillo de usar. Lo que nos pide ahora es cuántas capturas queremos tomar. La mesa va a ir girando y va a parar, en este caso, en 8 posiciones. Para esta pieza es más que suficiente. Si tuviésemos una pieza más compleja, le podríamos subir ese valor y así conseguiríamos todos los recovecos de la pieza. Vale, pues le damos ahora ya a escanear. Entonces, lo que está haciendo el escáner es proyectar una serie de franjas verticales sobre la pieza con las cuales va a poder triangular la posición y va a sacar un modelo 3D. Bien, ahí ha terminado de proyectar las franjas con las que saca la geometría. Ahora proyecta simplemente una luz roja, verde y azul, que son las que utiliza para sacar el color, y ahí ya tenemos la primera posición del escaneo. Esto ya lo podemos mover. Entonces, ahora, en cuanto termine la segunda posición, vamos a ver que, como tiene calculada la posición de la mesa, va a aplicar automáticamente el giro correspondiente y nos va a quedar el modelo alineado. Bien, ahí ha terminado la segunda captura y ahí la tenemos ya mostrada. Entonces, en este caso está captándonos el color. Para tener un color lo mejor posible, lo que hace falta es tener una iluminación homogénea alrededor de la pieza. Si no tenemos una iluminación homogénea, ¿qué es lo que ocurre? Pues que desde unas zonas la pieza sale más brillante que otras. Entonces tenemos estos efectos que luego se corrigen al generar el modelo final, ¿vale? Saca un valor intermedio. Bien, aquí ya tenemos suficiente para poder ver qué es lo que nos está generando. Mientras continúa de escanear, os explico un poquito las características técnicas del escáner. Como ya os he dicho, el tamaño de piezas que podemos escanear con este escáner son hasta 20 centímetros en caso de utilizar la plataforma, hasta 70 si lo utilizamos manualmente, siempre, eso sí, moviendo la pieza. El escáner hay que dejarlo, en este caso, con este modelo, es el modelo básico, hay que dejarlo quieto en la misma posición. La precisión del escáner es de 1/10 de milímetro para cada captura. Con una resolución, la resolución sería la distancia entre puntos de un escaneo, de 2/10 de milímetro. El tiempo de escaneado ya veis que es en torno a 10 segundos para cada captura. Los modelos superiores tienen un escaneo más rápido. Rango de escaneado, cada una de las capturas, en caso de que queramos hacer una pieza mayor, cada captura capta 20 centímetros por 15 centímetros. Y luego, en lo que es el alineamiento de la pieza, como veis, en caso de usar la mesa, simplemente ha sido a través de la calibración, y luego lo que hace es reajustarlo basándose en la geometría de la pieza. En caso de piezas mayores, directamente lo que hace es encajarnos cada una de las capturas nuevas sobre la geometría que ya tenemos. De manera que lo que vamos a hacer es ir solapando una captura con la otra para tener una zona común que nos ayude a alinearlo. Vale, esto parece que ya está prácticamente terminado.
Las conexiones que tiene el escáner utiliza USB 2.0 y una conexión VGA que también se puede conectar a un puerto HDMI en caso de que no tengamos VGA. Viene con un conversor el escáner. Y luego tenemos un cargador para cada una de las partes, para el escáner y para la mesa. Necesitamos, para poder utilizarlo, una tarjeta gráfica NVIDIA GT 660, perdón, como mínimo, ¿vale? De ese modelo en adelante sería lo mínimo. Memoria RAM del ordenador sería de 8 GB y con un procesador i5 sería suficiente. Vale, aquí tenemos ya el modelo, ¿vale? Aquí podríamos, por ejemplo, borrar alguna zona que nos sobre del modelo en caso de que hayamos capturado la mesa, una pinza que hayamos utilizado para sujetar la pieza, por ejemplo. Simplemente seleccionaríamos la zona que queremos borrar, pulsamos suprimir y ya lo tendríamos. Cuando estamos contentos con el resultado, vamos a OK y ya podríamos hacer un segundo escaneo para captar las partes que nos quedan. Aquí, como vemos, la parte inferior de la pieza y algunas zonas que están más altas, que no tenía visión en el escáner en esta posición, nos quedan abiertas. Simplemente tendríamos que girar la pieza para sacar esas nuevas zonas y volver a escanear. El modelo lo podemos ver sin el color para ver mejor el nivel de detalle. Esto sería solamente la nube de puntos que genera el escáner. Ahora esto lo que vamos a hacer es mallarlo. Entonces, lo vamos a mallar con alto detalle. Y el mallado siempre en los escáneres 3D tarda unos cuantos minutos, ¿vale? Son muchísimos puntos. Ahora mismo estamos hablando de 800.000 puntos. Lógicamente, el modelo final lo podemos reducir. ¿De acuerdo? Si queremos un modelo más manejable, lo queremos para poder subirlo a internet, por ejemplo, ahora en cuanto termine de mallarlo, lo que nos va a pedir es cuánto queremos reducir ese fichero. Bien, no sé si hay alguna duda hasta este punto. ¿Podemos leer alguna pregunta? Ahora mismo no hay ninguna pregunta, nadie ha formulado ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna duda técnica sobre el escáner, puede realizarla. Mientras tanto, pues bueno, nosotros vamos a compartir ahora con todos los asistentes lo que es el dossier del producto, ¿vale? Con todas las características. También os pondremos el precio y os vamos a compartir también un dossier también con casos de estudio de productos de Signing 3D. Sí. Continuamos con Pablo. Nadie ha formulado ninguna pregunta. Continuamos con Pablo. Vale, muy bien. Pues aquí estamos. En cuanto termine, os puedo mostrar el resultado final del escaneado. Vale, parece que ahora está avanzando. Vale, entonces aquí ya nos ha mallado el modelo y lo que nos dice es cuántos triángulos tiene ahora mismo el modelo y cuánto pesaría si lo dejásemos así con el máximo de resolución. Lógicamente nunca se deja con el máximo de resolución. Como veis, ahora mismo tenemos, una vez mallado, 4 millones de polígonos. Entonces, lo que nos pregunta es simplemente un porcentaje de reducción. Si le decimos aquí que queremos, por ejemplo, un 10% de los puntos, nos lo deja en 400.000 polígonos. Eso vemos aquí que en STL, en archivo de formato STL, supondría 19 megas, en OBJ supondría 24.
¿vale? Podemos ir bajando este valor lo que necesitemos. En caso de que veamos que nos hemos pasado, por ejemplo, y el modelo nos queda demasiado vasto, con triángulos demasiado grandes, que perdemos detalles, los detalles finos, podemos volver a mallarlo sin hacer nada más. Aplicamos aquí. Entonces, ahora lo que está haciendo es buscar la manera de eliminar triángulos sin cambiar la geometría de la pieza. Lo que hace es ir quitando primero aquellos puntos que no cambian la geometría demasiado. Lo que va haciendo es calcular la diferencia al eliminar cada uno de los puntos. Y luego lo que va a hacer es proyectar el color sobre esta malla que tenemos. Bueno, ya podemos ver aquí que el nivel de detalle de la malla es muy bueno, ¿vale? Tenemos una pieza relativamente pequeña. Voy a quitar dejar de compartir la pantalla para que veáis más grande la cámara y os voy a acercar un poco la pieza. Vale, ahí se ve en grande. Vale. Decidme si se ve bien así. Perfectamente, sí. Vale, ahí tenemos entonces la pieza. Gírala un poco que se vean los laterales. Sí. Perfecto. Entonces, esto ahora lo podéis comparar con el resultado que hemos sacado aquí. Voy a volver a compartir la pantalla. Vale, entonces aquí ya ha terminado, ya tenemos el modelo. Si quitamos el color, podemos ver los detalles. Como decíamos, al reducir el tamaño del fichero, lo que hacemos es aumentar el tamaño de los triángulos. Eso lo podemos elegir nosotros cuánto reducirlo, ¿de acuerdo? Luego, esta malla, como vemos, está perfectamente completa. Con 8 escaneos hemos sacado toda la pieza, ¿vale? La podemos guardar y tenemos varias opciones. Podemos exportarlo como STL, que es el formato estándar para impresión 3D. Lo que obtendríamos sería lo que estamos viendo ahora en pantalla, una malla sin color. Podemos exportarlo en caso de que queramos color en formato PLI, que lo que nos da es un color por cada uno de los vértices, o en formato OBJ, que tenemos textura para poder luego procesarlo en caso de que queramos un buen color, podemos procesarlo en softwares externos. También podemos exportar la nube de puntos original, ya la combinada de todo el modelo, o cada una de las capturas por separado, en caso de que queramos manejarlo en algún otro software y hacer algún tipo de modificación o edición de esos datos. Cuando lo grabamos, lo que nos pregunta es si queremos escalar el modelo. Por defecto siempre nos lo deja al 100%, es decir, dimensiones reales. Y ese sería el funcionamiento del escáner. Como veis, muy sencillo. No sé si hay alguna duda. Lo que tenemos es una serie de piezas de ejemplo que hemos ido haciendo. Las vamos subiendo a Google Drive para que se puedan descargar. Entonces, si tenéis alguna duda respecto del funcionamiento, os lo podéis preguntar ahora. Si lo que queréis es algún ejemplo, eso os pasaremos la información de cómo encontrar las piezas. Bien, ¿hay alguna pregunta? Ahora ya, una vez que hemos finalizado el webinar, nos gustaría conocer por vuestra parte qué tal os ha parecido, si consideráis que la calidad del webinar ha sido buena. Nos gustaría conocer, estamos realmente interesados en conocer vuestra opinión, y igualmente acerca del escáner, bueno, si queréis hacer algún comentario sería genial. Tener vuestra opinión sobre qué os pareció el escáner, qué os parece el precio, etcétera.
Vale, puesto que no realizan ninguna pregunta, volvemos a agradecer antes de finalizar vuestra asistencia al webinar. Esperamos que haya sido satisfactorio, haya resuelto dudas y haya, sobre todo, lo más importante, que conozcáis mucho mejor ahora cómo podéis trabajar y las características del escáner de Signing 3D. Por nuestra parte, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Nos vemos otro día y estaremos en contacto próximamente con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós.